Espíritu Santo y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Al amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que a ti te ha placido traer a este pueblo en este día. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú satures los aires que se mueven en este lugar, que tú satures las mentes, los corazones, Padre amado, y que todas nuestras mentes y nuestros corazones se concentren en esta palabra que a ti te ha placido a tener en esta mañana. Te pedimos, mi Dios, que cualquier interrupción, Padre amado, cualquier movimiento que no seas tuyo, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de mí, Padre amado. Yo no te pido que me quites, Señor, sino que me use como un canal de bendición para este pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Alabado Dios. Quiero darle muchísimas gracias al pastor por la confianza. Alabado y bendecido Dios. Yo llamé a mi pastor para decirle, porque con las redes ahora salió un video por ahí, y yo lo llamé para decirle que me habían dado esta parte, y él le envía saludos al pastor, a la familia pastoral y a toda la iglesia, el pastor Ale Cruz y su familia. Alabado y bendecido Dios. Cuando el pastor me habló de tomar esta parte, estuve a punto de decirle que no, porque era corto el tiempo, pero mi pastor nos ha enseñado a nosotros que tenemos que estar preparados. Alabado Dios. Y me puse a orar y buscaba por aquí, buscaba por allí, y el Señor le plació que fuera esta palabra en esta mañana. Ustedes saben que estamos viviendo en un mundo de consumo. Estamos viviendo en un mundo de competencia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor en este día nos enseña a nosotros otra cosa. Se dice que según los eruditos conservadores, Pablo escribió esta carta mientras estaba la primera vez que fue encarcelado. Entonces yo decía, wow, este hombre está en la cárcel y en vez de preocuparse por él, se está preocupando por una situación, por un problema que había dentro de la iglesia. Y por eso es que yo digo, hermano, que nosotros tenemos que tener ese encontronazo que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo, para nosotros poder poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? La palabra nos enseña que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada hacia arriba, no en la de la tierra, porque las cosas de la tierra, hermanos, son temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Y estamos viviendo, como le dije anteriormente, un mundo que está, hermanos, bien difícil. Yo durante la pandemia estuve, yo no sé cuántos días en mi casa encerrada sola, y yo vivo en el patio, puedo decir, de un hospital. Y el hospital cogió la calle donde yo vivo y la cerraron e hicieron consultorio médico portátil para atender a las personas que no tenían el virus.
¿ok? Y yo veía las ambulancias, yo no dormía, no por miedo, porque no tenía miedo. Me amanecía orando, oyendo las noticias. Y hermano, eso fue horrible, la gente que murió en los Estados Unidos. Eso fue horrible. Allí no había espacio para muertos, allí no había espacio para nada. Y gente multimillonaria, murieron por un poquito de oxígeno. Porque tenían el dinero, pero no tenían el oxígeno que viene ¿de a dónde? De arriba. De arriba. Entonces, la palabra del Señor nos dice en esta mañana, fíjese bien, sí, y aquí hay muchos maestros y aquí hay mucha gente sabia, sí, tiene una coma, sí, pues, tiene una coma. O sea, quiere decir que si verdaderamente tú has resucitado con Cristo, tú tienes que tener tu mirada puesta hacia arriba, no en las cosas de la tierra. Y es, hermano, triste y ver cómo las personas se preocupan por las cosas materiales. Ahora, ¿es pecado tener cosas materiales? ¿Es pecado vivir bien? No, no. Si usted trabaja y usted puede comprarse un carro del año sin usted faltarle a Dios y sin usted coger los diezmos de la iglesia para el carro, cómpreselo. Si usted se puede poner unos zapatos de $200 sin pisarle el callo a otro, póngaselo. Si Dios le da la bendición, si Dios le da la facilidad. Yo recuerdo, hermano, que yo no era cristiana, yo era católica, y cuando yo estudiaba en el Liceo José Dubot, los muchachos se graduaban de bachiller y los padres no lo dejaban ir a estudiar porque decían que si iban a la Universidad Santo Domingo a estudiar se apartaban del Señor. Mentira del diablo. Edúquese, prepárese. Usted quiere vivir bien, edúquese y prepárese, pero ponga a Dios en primer lugar. Estamos viviendo en un tiempo que si usted no se educó, si usted no estudió, usted no va a poder ni pagar la renta. Entonces tiene que prepararse, tiene que educarse, pero poniendo a Dios al frente. Entonces, si hemos resucitado, si hemos tenido una experiencia con Dios, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Pero eso no es lo que estamos viviendo. Si usted es médico y usted no vive en un buen barrio, usted no tiene una buena casa, a usted no lo consideran un buen médico. ¿Por qué? Por la vista. Porque estamos yendo por la vista. Usted es un abogado y usted no tiene un bufete, un edificio bien renombrado, usted no lo respetan como buen abogado. Porque estamos viviendo, ¿por qué? Por vista. Y eso, hermano, no solamente está pasando en el mundo, eso también está pasando dentro de la iglesia. Viviendo por la vista. Viviendo por las circunstancias. Viviendo por la situación que yo tengo. Viviendo que si tengo una enfermedad, perdí el gozo. Porque la enfermedad toma un lugar importante en mi vida de tal manera que pierdo el gozo. Y por eso fue que el salmista entendió y dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Porque el gozo de la salvación no te lo puede quitar nada ni nadie. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado Jesús. Y no solamente, hermano, estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de muchas cosas que nos separan, que nos apartan de poner la mirada hacia arriba. Son muchas las cosas, no es solamente lo material. Alabado Jesús. Poned la mirada en las cosas de arriba
y no en la de la tierra. Hermano, vivimos cantando coro. Ya Cristo viene, ya por ahí se ve. Pero estamos, si somos sinceros y somos honestos, ¿estamos nosotros viviendo como que Cristo viene? Si anuncia un culto de oración y si aparecen 5 son muchos. Si anuncia un ayuno y vienen el mismo grupito de siempre. No, yo no conozco esta iglesia, yo estoy hablando de una iglesia por allá. El mismo grupo explotado siempre y los demás cogiendo fresco. Ya Cristo viene, así ya se ve. Pues mira que sí, que va a venir y te va a sorprender fuera de base. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que quiera que cuando Cristo venga te encuentre haciendo así, haciendo la voluntad de Dios, ocupado en la obra del Señor. Y no te estoy hablando que tú abandones tu familia, porque eso no es bíblico. Ni que te sientes de vago o de vaga vivir ahí. No, dice el apóstol Pablo mismo, que el que no trabaja, que no coma. Hay que prepararse, hay que trabajar mientras Cristo viene, pero poniendo a Cristo al frente, sabiendo que nosotros tenemos una esperanza viva. Alabado Jesús. Santo eres mi Cristo. Dice la palabra del Señor que si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros estamos, hermanos, muertos. Y si no hemos muerto, necesitamos morir. Porque entonces estamos en la iglesia, pero lo único que hemos hecho es, como decía un pastor que yo tenía, colombiano, que hay gente que simplemente cambian de iglesia. Están en la católica y cogen para la evangélica, pero siguen igualito. Tienen un problema en una iglesia y en vez de resolver el problema en la iglesia donde están, se van a difamar de la iglesia, a difamar del pastor, a difamar los hermanos. No resuelve tu problema y después que tú resuelves el problema, pide una carta de transferencia y vete al lugar a donde tú te sientas cómodo. Pero no te vayas difamando la iglesia, no te vayas difamando al pastor, porque tendrá que darle cuenta a Dios. Entonces, si hemos muerto, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? La gente cree que es nada más meterse en el agua y ya salió criatura nueva. Eso es un proceso. Y un proceso que duele. Y un proceso que cuesta. El cambiar y el transformarse cuesta. Cuesta rodilla. Cuesta la disposición de tu corazón, porque Dios trabaja con el deseo que tú tienes en tu corazón. Tú quieres cambiar, Él te ayuda. Tú te quieres transformar, Él te ayuda. Tú quieres crecer, Él te ayuda. Pero si tú dices, yo quiero crecer y estás ahí sentado esperando que te caiga todo del cielo, no, así no es. Hay un precio que hay que pagar. Alabado Jesús. Y este capítulo, a pesar que son unos versículos bien cortos, tiene mucha enseñanza. Pero solamente voy a nombrar 2. Este capítulo, tu identidad y mi identidad está en Cristo. Tu identidad y mi identidad está en Cristo. Tú no tienes identidad por la posición que tú ocupas, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Esa no es tu identidad. Tu identidad es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pierdes esa posición y tú estás aferrado, por eso hay muchas personas que cuando se retiran y dejan de trabajar, se enferman y hasta pierden la mente, porque esa era su identidad, ese trabajo, esa posición que tenía ahí. Personas que pierden una posición, pierden un trabajo y se quitan la vida, porque esa era su identidad. Y mientras yo estudiaba esto y lo leía como a las 4 de la mañana, me vino a la mente, creo que el hermano Pérez,
el hermano Pérez, que es pastor. Me vino él, hermano, porque él es una persona de experiencia, una persona que fue pastor por muchos años, un pastor que tiene mucho conocimiento. Sin embargo, él, su identidad no era ese pastorado que él tenía, su identidad era Cristo. Y porque su identidad es Cristo, él está aquí sujeto a un pastor más joven que él, de menos experiencia que él, pero lo respeta y lo trata como tal porque su identidad es Cristo. Si la identidad hubiera sido el pastorado, yo no me voy a dejar mandar de un muchacho. Y cada vez que le dan el micrófono, coge el micrófono para decir lo que yo soy, lo que yo fui, lo que yo era. Porque esa era su identidad, pero su identidad es Cristo. Y esa tiene que ser nuestra identidad. Alabado Jesús. El otro punto es que en esta carta Pablo hace una triple exhortación a los colosenses de que se aparten de cosas que no estaban bien dentro de la iglesia. Pablo, como buen pastor, todo buen pastor, cuando se está corriendo una doctrina rara por ahí, tiene rápidamente que intervenir. No le puede dar lugar a que crezca, tiene que cortarla. Entonces Pablo, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, inmediatamente rompió con eso para que la iglesia entendiera que su identidad era Cristo, no la doctrina falsa que se andaban vendiendo por ahí. Por ejemplo, hay personas que no les gustan diezmar. Entonces, como a ellos no les gustan diezmar, ellos empiezan a hacer grupitos dentro de la iglesia y a decir que eso fue abolido, que si el Antiguo Testamento y que si Dios sabe que yo tengo que pagar la renta. Pero cuando tú le eres fiel al Señor, el Señor se va a encargar de que tú pagues tu renta. Alabado Jesús. Entonces Pablo estaba atacando lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 2:20, préstele sus oídos. Alabado Jesús. Dice la palabra del Señor. Oiga bien, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo que ahora vivo en la carne, oiga bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anteriormente, tú podías vivir como tú querías, pero ahora tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Alabado Jesús. Y hermanos, tenemos que estar claros en estas cosas. Aquí hay yo digo aquí porque aquí yo no sé, pero aquí hay un desastre, que aquí todo el mundo es cristiano y todo el mundo va para el cielo. Y cuando usted mira la vida, es cosa seria. Y dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Y eso usted lo puede leer en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5. Voy a empezar en el verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La carne, hermano, esa carne.
Esa carne, hermano, todo el mundo, la Biblia lo dice bien claro, no todo el mundo que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es necesario, es urgente que nosotros, hermanos, matemos a esa carne que nos hace pecar, que nos hace desobedecer. Alabado Jesús. Ahora nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Si es que hemos conocido el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿ok? Entonces, ya nosotros no podemos vivir dándole gusto a la carne, hermano. Ya no hay tiempo para eso. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene ya. Y hace años y siglos que se viene predicando la palabra de Dios y nosotros seguimos oídos sordos. Digo nosotros porque esta palabra es para este pueblo. Es como alguna vez se dicen personas dicen en la clase, no porque allá el mundo, no, esas clases no son para el mundo. Esas clases que se dan todos los jueves aquí es para la iglesia, para que nosotros seamos mejores cristianos. No es para el mundo. Alabado Jesús. Para el mundo hay otra clase de predicación. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, voy a leer del verso 1 al 3. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No te dejes comer cerebro de los testigos de Jehová, que el Espíritu es una fuerza. Esto no es una fuerza, esto es un poder. Alabado Dios. El cual, oiga bien, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando usted coge una china y usted la exprime, ¿qué es lo que bota esa naranja? ¿Ah? La sustancia. O sea, china es china, no es otra cosa. Entonces Cristo es la sustancia de Dios el Padre. Alabado Jesús. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recordemos cuando Cristo estaba con los discípulos, con los apóstoles, estaba predicando. En el capítulo 14 de Juan, el verso 6, le dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy a preparar lugares para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesucristo es la sustancia de Dios Padre, es Dios mismo. Alabado Jesús. Y el mundo y todo lo que existe está sustentado por la palabra. Aquí no estamos entreteniendo, como decimos allá. Aquí no estamos entreteniendo a la gente. Aquí se te está dando palabra de Dios. Se te está hablando la verdad clara y precisa. Alabado Jesús. Y hermano, si nuestra vida está escondida en Cristo, cuando vienen los dardos del enemigo, ¿a quién va a tocar? Si yo estoy escondida aquí y tiran algo, ¿me va a dar a mí? No me va a dar a mí, va a dar aquí al frente, va a chocar. Entonces tu vida y mi vida están escondidas en Cristo. Y cuando llegan esos dardos del enemigo, hermano, como dice el coro y como dice la palabra en el libro de Isaías, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¡Aleluya!
Hermano, es que esto es una esperanza viva. Nosotros no estamos aquí, como dijo Pablo, bateando el aire. Coja un bate y dele al aire a ver qué usted va a conseguir. Eso es perder el tiempo. Eso es estúpido, coger un bate a batear el aire. Nosotros no estamos aquí bateando el aire. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¡Viva! Hay esperanza en Cristo. Y llegará el día que tú vas a recibir tu recompensa. No te aferres a las enfermedades. No te aferres a las dificultades. No te aferres a un hijo que te está dando dolor de cabeza. A un esposo que no es cristiano. A una esposa que no es cristiana. Séle fiel al Señor. Séle fiel al Señor. Pero para eso, hermanos, hay requisitos. Qué lindas se ven las reinas de bellezas, ¿verdad? Qué bellas se ven esas mujeres perfectas. Pero ¿usted cree que eso es fácil? Eso es años y meses y días y horas sin dormir, sin comer, pasando hambre, para poder adquirir esa corona que le dura un año. Y después de ahí se acabó. Esto no es una corona de vida eterna. Y no solamente que es incorruptible, nada ni nadie la puede dañar. Alabado Dios. Entonces vale la pena serle fiel al Señor. Vale la pena invertir tu tiempo, invertir tu talento, invertir tu dinero en la obra del Señor. Alabado Dios. Pero tenemos, hermanos, que tener ese encontronazo que tuvo Pablo con el Señor. Y ese encontronazo que tuvo Pablo fue que le cambió la vida totalmente. Cuando él entendió. Y nosotros tenemos que entender quién es Cristo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo de Dios en un hijo que anda quizá por ahí por la calle que tú no sabes ni a dónde duerme? Yo me acuerdo que cuando yo me separé de mi esposo y me mudé, mi hijo mayor, que siempre ha sido fuerte, y se me iba, porque el cuarto estaba pegado de la puerta y el cuarto mío estaba acá, y yo nada más oía la puerta que se iba. Y yo me estaba volviendo loca porque mi miedo era que me cogiera un vicio de droga o vender droga. Y una hermana, una anciana de la iglesia, por eso hay que tener cuidado con quién te unes. No con todo el mundo. Todo el mundo no sabe aconsejar. Alabado Dios. Pégate de personas que buscan la presencia de Dios para que en el momento de necesidad te sean de ayuda. Y esa ancianita me decía, lee el Salmo 91. Y yo ese salmo a mí no me gustaba, porque yo me creía viendo esa Biblia con ese Salmo 91 y un limón ahí puesto. Porque eso iba a cuidar y de que no rompieran la puerta, de que no entraran ladrones. Y no me gustaba el salmo. Y ella me decía, léelo. Pero usted sabe, yo también estaba empezando. Pero no me gustaba el salmo. No me gustaba el salmo. Y yo me tiraba en el piso a llorar y a orar. Y entonces el papá me decía, ¿viste lo que te buscaste? Y mira, era tremendo. Hasta que un día, hermano, yo en la desesperación agarré la Biblia con el Salmo 91. Hermano, y se me quitó eso y recibí una paz. Porque el Señor me reveló en el salón de clase. Tú no puedes estar allí con Él. Cuando Él anda por las calles, tú no andas con Él. En cambio, yo sí puedo estar con Él. Y ahí yo descansé. Descansé. Alabado Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos. Como dice el libro de los Hebreos, el capítulo 12, que nos despojemos del pecado que nos asedia. Despojémonos de esos paquetes, hermanos, que no nos dejan avanzar. Usted no se da cuenta cuando usted va caminando y usted lleva un paquete pesado en una mano y un paquete pesado en el otro, que usted casi no puede caminar rápido como usted quiere. Porque los paquetes la detienen de caminar con
la prontitud que usted quiere caminar, así mismo la vida cristiana, los paquetes que hay en nuestras vidas nos detienen de caminar al paso que Dios quiere que nosotros andemos. Y tenemos que despojarnos, de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y despojarnos de todo lo que nos asedia, de todo lo que nos impide avanzar a la velocidad que Dios quiere que tú vayas. Nosotros tenemos que vivir de victoria en victoria. Nosotros no podemos vivir, mira, yo no puedo estar cerca de cristianos que se quejan, porque eso me enferma a mí. Personas que usted le pregunta y nunca pueden decir que están bien. ¿Y cómo está, hermana? Ay, como Dios quiere. Ay, tengo un dolor de cabeza. Ay, me duele la uña. Ay, me duele el pie. Y a los demás no le duele también. Alabado Dios. Entonces, hermano, las riquezas materiales, las posiciones, y no son malas. Y los jóvenes que están aquí, las niñas, empújenlas a estudiar. Eso no es malo, estudiar cuando se pone Dios al frente, porque Dios le va abriendo camino al andar. Alabado Jesús. Mi hijo menor, estaba yo acabadita de separar de mi esposo y no me fui, fue para escapar de mi vida y la de mis hijos, que salí de esa situación de abuso. Y ahí mismo le dieron una beca para ir a estudiar a una escuela privada, hacerle el bachillerato. Yo no tenía, hermano, ni con qué comer, con 2 muchachos adolescentes. Pero tenía mujeres de Dios que me ayudaban y me ayudaron a crecer. Y yo recuerdo que yo tenía un mes de renta y tenía que dar un depósito para que le aseguraran el espacio, porque aunque era con beca, pero había que pagar, porque era una escuela muy buena. Y yo no tenía, y una hermana de la iglesia me dijo, mande ese dinero para la escuela de José, que Dios proveerá. Mándalo. Y yo cogí, yo lo mandé el dinero. Y hermano, yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Yo tenía un pastor cuando estaba en la iglesia metodista que decía que no le gustaba ver la gente maliciosa, los cristianos maliciosos, que nada más les gusta que le den, pero ellos no dan ni para la obra. Y decía mi mamá espiritual también que el Señor es el Señor de la plata. No lo decía ella, lo decía la Biblia, pero en ese tiempo yo no conocía la palabra. Que el Señor es dueño de la plata y del oro. ¿Ok? El Señor es dueño de la plata y del oro. Aquí hay alguien que está preocupada por una situación de dinero. Y el Señor es el Señor del oro y de la plata. Y el Señor, cuando tú lo pones primero, Él se va a hacer cargo de tu situación, de los tuyos, alabado Dios. Entonces, las cosas materiales, hermano, por más que nosotros queremos, no nos dan felicidad. En Nueva York hubo una ex Miss Universo, no recuerdo lo que era, lo que sé que fue una reina. Y tenía, hermano, mira lo que es el diablo y lo que es la gente que no tiene a Cristo. Tenía 26 años y la muchacha cogió una depresión pensando en qué iba a ser de ella cuando fuera vieja. Y la muchacha, por esa posición que adquirió de Miss Universo, Miss USA, yo no sé, ella consiguió trabajo y ella tenía mucho dinero, hermano, mucho dinero, 26 años. Y un día se miró al espejo y dijo que ella no soportaba tener arruga en su vida y se lanzó del apartamento de ella de no sé cuánto piso. Porque la persona que no tiene a Cristo, el diablo le da la idea facilito. Entonces tenemos que saber que las cosas materiales, hermano, son buenas. No le diga a nadie que tener pecado, ni que estudiar es malo, ni que te va a apartar del Señor si va a la universidad. Mande a sus hijos a la universidad en el nombre del Señor. Eso sí, no lo suelte en oración.
Ábrale la puerta, ábrale el camino para que se preparen. Pero las cosas materiales no llenan al ser humano. Pero para que Cristo tome el poderío de nuestras vidas, hermano, hay cosas que nosotros debemos de hacer. Y hay un capítulo en el libro de los Romanos que yo me lo como y vuelvo y me lo como y vuelvo y me lo como. Pero voy nada más a leer algunos versículos del capítulo 8 de los Romanos, del versículo 5. Y dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y no solamente vida, sino paz en medio de la tormenta. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted ve cuando usted coge el vinagre y el aceite y lo pone junto en una botella para la ensalada, por más que usted lo mueva, el aceite y el vinagre no se mezclan. Al segundo se separa, cada uno coge su lugar. Entonces el Espíritu de Dios y la carne no pueden habitar juntos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces, si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Alabado Jesús. Y por último, le voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el verso 15. Alabado Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el verso 15. Alabado Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga bien, no lo estoy diciendo, no lo está diciendo la hermana Dilia, lo está diciendo la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el que está aferrado viviendo de acuerdo al mundo y a la condición del mundo, dice la palabra de Dios, no la hermana Dilia, que el Espíritu de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque ni siquiera, hermano, tanto miedo que le tenemos a la muerte, y de la única manera que nosotros aseguramos esa salvación es con la muerte, y le tenemos miedo. Y entonces la muerte nos lleva así, si hemos vivido en Cristo. No como nosotros vamos a la funeraria donde se han muerto personas. Ay, no te preocupes que está bien con Dios. Bien con Dios. Arregla tu vida ahora que hay tiempo. Arréglala en este momento antes que venga el Señor, porque de verdad, hermano, que está a la vuelta de la esquina. Y quiere el Señor que en este día nosotros podamos vivir con nuestra mirada, hermano, hacia arriba, porque nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. No. Y el último versículo que leímos, alabado Jesús, el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Usted quiere una esperanza más linda que esa?
Que cuando Cristo venga a levantar su pueblo y nosotros nos traslademos, los que estamos vivos y los que están muertos van a tener más privilegios que nosotros porque van a ser primero que nosotros. O sea, de la manera que sea, estamos en victoria. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Alabado Dios. Santo eres Jesús, aleluya. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Padre. Tu palabra, Señor, se ha dicho de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Dios mío, la hagas germinar en nuestros corazones, le dé vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.